Buenas tardes. En primer lugar, ¿en qué se basa su trabajo? Pues mira, mi trabajo, bueno, pues digamos, soy el responsable del departamento de publicidad de esta revista, que es El Publicista, es una revista dirigida al sector publicitario. Y bueno, pues mi labor es eso, es llamar a hablar con profesionales y empresas vinculadas por este mundo de cara a captar publicidad que se anuncien en nuestras páginas, que también suelen ser nuestros lectores, y bueno, pues conseguir que se anuncie, que es un poco la parte principal de financiación de cualquier medio, y por cierto, generalista. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su trayectoria profesional hasta llegar a su cargo actual? Pues mi trayectoria empezó hace muchísimos años. Bueno, pues yo desgraciadamente dejé de estudiar, bueno, pues jovencillo, y bueno, me metí en una revista de publicidad también, antigua esta, el Publicista nació de la revista Campaña, que es donde yo empecé a trabajar con el aprendiz de botones, y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues empecé a involucrarme más en el medio, en la revista, en el mundo de la publicidad. Vas creciendo poquito a poco y bueno, pues nada, tienes dotes un poco de comunicativas, de hablar con la gente, de eso, bueno, y al final vas creciendo y tienes donde llegar. ¿Mantiene alguna relación profesional con los periodistas que trabajan en esta revista? Evidentemente. Es vital, importantísimo, la relación del departamento comercial y el departamento de publicidad, de redacción, perdón, y de publicidad de un medio es fundamental que vayan de la mano, si no es que sería suyo, o sea, sería una guerra. Soy más bonito en la redacción, soy más bonito de publicidad, es que al final es un medio que el de redacción, si escribe bien, vende muy bien, y el comercial, pues si vende también bien, pues es que le es más fácil, o sea, que tienen que ir unidos impepinablemente, o sea, que es lo suyo, si no sería absurdo. Entonces tengo muy buena relación y bueno, pues nada, yo creo que es lo suyo, vamos. ¿Nos podría dar su opinión sobre la orientación que tomará la publicidad en un futuro? Bueno, pues es un poco complicado. La publicidad siempre ha evolucionado muchísimo y sobre todo va a depender de las nuevas tecnologías que haya. O sea, esto está claro que la publicidad desde hace muchísimos años ha ido evolucionando según un poco las circunstancias bueno, pues lo que es la vida, cómo va evolucionando, las nuevas tecnologías, y en fin, un poco eso. O sea, empezó desde la radio, por la televisión, se creía que la televisión iba a venir a la radio, así suficiente. Internet dice que va a venir a la televisión y al papel, yo creo que no. Simplemente yo creo que va evolucionando. Entonces yo creo que la publicidad evolucionará según, digamos, un poco las diferentes tecnologías que pueda haber, pues que son los teléfonos, bueno, el publicidad a través del móvil, de iPad, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que sí tendrá que hacer la publicidad, seguir como está, pero tendrá que, digamos, un poco, pues amoldarse a las nuevas tecnologías, de cara a que, bueno, pues el anunciante que quiera hacer publicidad en radio, en revistas, en vallas, en televisión, pues también harán las nuevas tecnologías. O sea, que, digamos, un poco será bueno, pues una campaña multimedia, o sea, abarcando todos los medios. Pues bueno, cada uno tiene que ir, digamos, un poco, la publicidad tiene que ir un poco de la mano de las nuevas tecnologías, lo que vaya demandando un poco el público, que sea realmente el que va, el consumidor. ¿Cree que la gente se deja influenciar mucho por la publicidad? Bueno, no sé si mucho o poco, el caso es que la publicidad vende, y la publicidad es determinante, bueno, pues un poco en las inquietudes de la gente a la hora de comprar, hacer marca, bueno, pues si no te publicitas, pues a lo mejor vendes menos. O sea, que está claro que todo el mundo entendemos que la publicidad vende todo, y lo que tenemos que entender es que, bueno, que una buena publicidad pues te llama más. Es un poco también es la labor de los creativos de decir que, bueno, pues pero vamos, sí influye. Y yo creo que bueno, que el tema de la publicidad en la evolución, digamos, un poco de toda esta vida, en los años 80 cuando empezó, yo creo que ha influido mucho, no solamente en valor de la marca y en el producto, sino también un poco de hacer que la clase media de este país surgiera. O sea, no solamente vender el producto de Colacao o Coca-Cola tal igual, sino que ha generado una estabilidad en la clase media de este país. O sea, que yo creo que la publicidad es bastante importante y sigue siendo. ¿Existe diferencia entre la publicidad de radio y televisión con la de los periódicos y las revistas? Bueno, no existe, pues cada uno tiene su nicho. O sea, el tema de la cuña pues es importantísimo. El tema de hacer un spot, pues también, o sea, sabemos que la televisión vende muchísimo.
pero también hay que entender que una campaña de un anunciante que hace una campaña a través de, por ejemplo, solamente piensa en televisión, pues a lo mejor se queda un poco cojo. Tiene que apoyarse también en otro tipo de soportes. O sea, es muy importante que una campaña de publicidad esté apoyada, no solamente en lo que es en el spot, que sí, bueno, pues es lo más claro, la televisión, en lo que más audición, pero se basa mucho en la prensa también, tanto periódicos como revistas, como vallas. Digamos, es un complemento muy importante de cara bueno, pues a análisis. Hombre, lo suyo, según si tú tienes un gran presupuesto, pues evidentemente donde tienes que ir es ir, pues, a todos los medios posibles, está claro. Las pequeñas empresas con presupuestos pequeños tienen el mismo acceso a la publicidad que una empresa grande. Hombre, yo creo que sí. La cuestión es dar con la agencia que con un presupuesto pequeño quiera trabajarte y luego sean muy buenos creativamente y den en el clavo. O sea, es decir, joder, pues es que, a ver, se entiende que si tú tienes 1 millón de euros para una campaña, pues evidentemente tiene mucho más poderío de comprar medios, de estar de todos lados. Pues una campaña, pues evidentemente lo tiene mucho más difícil, pero eso no quita de que a lo mejor pues des con una agencia pequeñita, con unos creativos muy interesantes, que te hagan una promoción muy buena, tenga una repercusión mediática importante y aparte lo que es la publicidad que tú puedas gastar en los medios, pues tengan un poco lo que se llama el publicity, que es, digamos, un poco hablar de tu campaña a través de los medios generalistas en pleno informativo, con lo cual eso también es una labor añadida. O sea que eso depende un poco también digamos, un poco del creativo o de la apuesta, digamos, o la acierto que tenga el creativo de hacer esa campaña para ese pequeño presupuesto. O sea que está claro que si más tienes, más dinero, pues evidentemente más posibilidades tienes de llegar a más sitios, pero eso no quita de que a lo mejor con un pequeño presupuestito, con una buena estrategia, con un buen briefing, con una buena creatividad, pues lo puedes lograr. Evidentemente con menos medios porque no tienes presupuesto, pero con unos medios muy concentrados, pues sí que podría ser. ¿Cuánto puede llegar a costar una página, por ejemplo, en una revista o en un periódico de publicidad, de Corte Inglés o de...? Bueno, pues es que depende de los soportes. O sea, está claro que hablamos de Hola o yo que sé, o Muy Interesante o El País o El Mundo. Evidentemente las páginas, bueno, pues no sé cómo está ahora mismo la tarifa, la verdad que no me voy a mojar un dinero, pero vamos, yo creo que están caras. En nuestro caso, por ejemplo, que es una revista profesional, pues están de 1.400 euros. Evidentemente luego eso es la tarifa, siempre hay descuentos, está claro. Por último, ¿nos podrías decir si la publicidad es veraz o no es ideal? Pues, hombre, pues prácticamente diría que me mojaría en un 80-90%. Evidentemente hay gente que tiene mala praxis y hace, digamos, un poco de la publicidad, malos medios, mala utilización de la publicidad y hace, bueno, pues una publicidad no leal, intrusiva, y todo ese tipo de cosas sí que existe, ¿no? Pero bueno, normalmente la publicidad suele ser veraz. De hecho, hay una asociación que se llama Autocontrol, donde antes de salir digamos, un poco al aire los spots, pasan por eso y hay un comité jurídico y todo de cara, bueno, pues a la publicidad. Bueno, pues controlan todo, si es sexista, si es violenta, si es, digamos, enfrentar con otra marca de su competencia. O sea que normalmente hay bastante rigor. Lo que yo te digo, no 100%. Hay gente que hace mala publicidad, y bueno, pues desgraciadamente son pocos, pero algunas veces hacen mucho ruido. Y esos son malos hábitos, que ojalá desaparecieran. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de periodismo que en un futuro se dedique al mundo de la comunicación? Bueno, pues el consejo, pues la verdad, ganas de aprender, ilusión. Os vais a llevar muchos coscorrones, levantarte y seguir para arriba, aprender, formaros. Por muchos máster que hagáis, por muchos eso, no sabéis casi nada, tenéis que aprender. Y hay gente que a lo mejor no tiene nada donde estéis en algún puesto de trabajo, a lo mejor no tiene el máster de Yale o de Harvard ni nada de eso, pero lleva muchos años en eso. Entonces, solamente por sapiencia, por antigüedad, por cómo se trabaja, te puede enseñar muchísimo más a tu, digamos, ya docencia, que lo principal es formarte y luego ya querer aprender y evidentemente ser humilde y querer trabajar
y querer aprender y ya está. Y es que no hay otra, pero no solamente en publicidad. Yo creo que en esta vida es así. Si tú te crees que ya sabes, es decir, porque tengáis 20 y tantos años y ya, joder, yo he hecho 2 másteres, porque fíjate que tengo un curso, eso sirve. Formarte es básico, pero lo que tienes que hacer es aprender del día a día, de la gente, porque luego cambian muchas cosas. Y lo bueno es seguir, digamos, un poco, aprenderse de la gente que te lleva más tiempo, arrimarte y decir, joder, este viejo tal y me está diciendo tal igual, joder, que es contenido, ese tipo de cosas. O sea, es ser humilde y no creer que lo tienes sabido porque hayáis hecho X o tal y cual. O sea, simplemente aprender y, bueno, pues eso, tropezar vais a tropezar un montón, pero bueno, nada, tenéis que seguir y seguir aprendiendo y ya está. Y bueno, pues, retos, dices, tengo que llegar, lo tengo que conseguir este cliente, o tengo que hacer esta campaña muy bien, o tengo que hacer este artículo perfecto y nada. Oye, Juanito, mira, ¿qué te parece esto? O sea, digamos un poco aconsejarte también de gente que ya, yo creo que eso es así lo hice yo tuve un maestro que fue, digamos, el fundador de la otra revista que se llama Campaña, desde jovencillo, y para mí fue un padre tanto profesional, vamos, siempre le tendré una estima porque me enseñó mucho. Me enseñó a trabajar, no sé cuántos, y sobre todo a ser humilde, o sea, no creerte más que nadie y simplemente seguir trabajando y está. Yo creo que es el consejo más básico y vamos, yo creo que ese es el camino desde mi punto de vista. Y ya como última pregunta, ¿cómo está afectando a la crisis publicitaria en los medios? Muchísimo. Bueno, la verdad que diría que estamos pasando un calvario, o sea, el sector publicitario está pasando un calvario. O sea, un poco porque, bueno, el tema del anunciante, pues evidentemente al vender menos en lo que es en el lineal, que hablando del tema del consumo más o menos, pues a lo mejor ha dejado de vender un 10, un 12, un 15%, pero ha dejado de invertir publicitariamente un 40%, con lo cual fíjate qué diferencia hay de un 16% que han dejado de vender a un 40%. Ellos quieren seguir invirtiendo. ¿Y qué pasa? Que ellos saben que tienen que seguir saliendo la publicidad en los medios para seguir vendiendo. Lo que pasa es que es lo primero que recortan, tristemente. O sea, que es una paradoja que digamos es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que el anunciante, pues digamos, con ese recorte del 40% más o menos que ha podido hacer, quiere tener la misma presencia que hace cuando estábamos en Bonanza, en 2007. Entonces, eso tampoco puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que está estrujando a todo el mundo, o sea, a los creativos, a las agencias de medios, a los propios medios, o sea, todo es, vamos a dar una tuerca más, vamos a dar una vuelta de tuerca más. Entonces llega un momento que no puede ser. Entonces, sí que está afectando muchísimo. Luego también el tema de las nuevas tecnologías también está afectando mucho. El tema de decir que la publicidad convencional de radio, otra cosa, metido internet es otro medio más, otro soporte más, otro vínculo de publicitante, y claro, pues bueno, pues eso es un poco, la tarta no ha crecido, sino ha decrecido, y entonces bueno, pues los medios de soporte son los mismos, incluso los propios soportes de papel también tienen la versión online, con lo cual la tarta no da para más. Entonces bueno, pues sí afecta mucho y esperemos que poco a poco vaya pasando. Vamos, mi opinión es que principalmente tiene que ganar confianza, digamos, en la persona, o sea, la persona de a pie, como somos todos cuando vamos a tomarnos un café o vamos a comprar un pantalón, tenemos que tener confianza, y eso es lo que yo creo que falta en la calle, y eso hace que el consumidor no consuma, con lo cual la publicidad, digamos, un poco la pequeña que se mueve la cola. Entonces, si digamos un poco la persona tiene confianza para gastar 100 euros en un traje, se espera el mes que viene o al otro para ver qué pasa, pues entonces eso es lo que está recayendo un poco. Entonces yo creo que es ganar un poco confianza. Yo creo que no sé cuándo, ojalá tardemos poco, pero yo creo que principalmente necesitamos confianza en el sector general, en nuestra política, en nuestra forma de nuestro país, y a partir de ahí yo creo que seguirá. Pero vamos, estamos padeciendo un calvario publicitario. Pues muchas gracias. Gracias. Y ya está.